estar aquí y acompañarme en esta charla que he titulado Jugando por la memoria de las pistas a la investigación del Alzheimer. Primero de todo, dejadme que me presente. Mi nombre es Marcos Aguilella, la mayoría de aquí ya me conocéis. Pero bueno, para los que no me conozcáis, soy bioinformático del grupo de enfermedades neurodegenerativas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Como veis aquí, pues bueno, me he hecho esta foto esta mañana en un día tan bonito como el de hoy para mostraros esto. Y también soy jugador del Club Balonmano Sin Fin, como veis en esta foto de aquí de un partido reciente. Para los que no conozcáis al Balonmano Sin Fin, es un club de balonmano fundado en el 2004 que ha jugado 8 temporadas en la máxima categoría nacional. Ahora mismo nos encontramos en segunda división, pero con un objetivo claro, que es volver a primera, ¿no? Y esto de aquí es importante porque al final nosotros como jugadores de balonmano sin fin nos podemos considerar jugadores de alto rendimiento. Y es por eso que hoy queríamos tratar un poco el unir los dos campos, ¿no? Este campo de la investigación del Alzheimer con el deporte de alto rendimiento, con los deportistas del balonmano sin fin. Y por eso hoy, en colaboración también con la AFAC, con la Asociación de Familiares de Alzheimer de Cantabria y con el Hospital de Valdecilla, nos gustaría tratar un tema bastante importante. Al final, los estudios del Alzheimer cada vez nos dejan más claros cuáles son los factores de riesgo que afectan a la probabilidad de padecer esta enfermedad, esta grave enfermedad en la sociedad a día de hoy. Y, curiosamente, muchos de estos factores de riesgo también van a afectar de una manera muy importante al rendimiento deportivo, al rendimiento de nuestro juego como deportistas, ¿no? Antes de unir estos dos campos, me gustaría empezar explicando qué es la enfermedad del Alzheimer y qué no es, porque a veces podemos tener un poco de confusión, ¿no?, en algún término. También me gustaría explorar un poco la historia de esta enfermedad y de cómo algunos de los hitos de esta historia nos han llevado hasta el momento revolucionario de la enfermedad a día de hoy. Un momento en el que hablamos de nuevos medicamentos, los primeros modificadores de la enfermedad, que es una cosa que no había pasado hasta ahora, y también de un diagnóstico precoz a partir de unas simples analíticas de sangre. Luego también me gustaría contaros un poco quiénes somos y qué hacemos aquí, a qué nos dedicamos. Y por último ya hablaremos de esos factores de riesgo, volviendo a este punto de partida, uniendo los factores de riesgo de la enfermedad del Alzheimer con esos hábitos saludables que nos llevan a ser mejor deportistas y rendir mucho mejor en la pista. Para empezar me gustaría responder a una pregunta básica, ¿no?, que es ¿qué es la enfermedad del Alzheimer? La enfermedad del Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo y progresivo. Esto significa que es una enfermedad que se da en el cerebro y que se da a lo largo del tiempo. No es una cosa que pasa de un día para otro, sino que es una cosa progresiva y que va pasando a lo largo de los años. Biológicamente se va a definir por la acumulación de proteínas y placas beta-amiloide y ovillos tau. Yo sé que para muchos de vosotros estos son términos un poco desconocidos o un poco difusos, por lo que hoy me gustaría indagar un poco más en estos términos para que los entendáis y para que conozcáis más de cerca esta enfermedad. Esta enfermedad también se caracteriza por una destrucción neuronal que interrumpe la comunicación normal, como veremos, y normalmente se origina por unos fallos en la limpieza del cerebro de los residuos que se van acumulando a lo largo de los años. También, como decía, me gustaría dar unas pequeñas pinceladas a lo que no es la enfermedad del Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer no es una parte normal del envejecimiento. Al final todos conocemos a personas mayores y sabemos que los fallos en la memoria y las pérdidas de función cognitiva no son normales, sino que es una alteración que se da por esta enfermedad. Y luego también aclarar que la enfermedad del Alzheimer no es una demencia, no son exactamente sinónimos. Cuando buscamos la definición de demencia en la RAE, podemos leer que la definición más médica, ¿no?, es un estado que se caracteriza por el deterioro progresivo e irreversible de las facultades mentales. Esto al final es un término paraguas.
un término que va a englobar un montón de síntomas y que no tiene una causa concreta. De hecho, si miramos las causas de la demencia, vamos a ver que son varias y que encima se dan a veces de forma mixta, es decir, que no hay una única causa que va a provocar estos síntomas de deterioro cognitivo, como podemos ver aquí en la unión de estos círculos de aquí, no sé, no hay puntero, no sé yo cómo... Va a estar un poco complicado porque no veo que se vea el... a ver. Ahora sí, ¿no? Vale. Perdonad. Pues eso, como decía, aquí se ve pues, esta unión de los círculos significa que son demencias mixtas, que están provocadas por más de un trastorno, ¿no? Para empezar, me gustaría hablar un poco, como os decía también, de la historia y contaros los acontecimientos que nos han llevado hasta el día de hoy, porque entender estos acontecimientos nos va a llevar a conocer con mucha más profundidad la enfermedad y a entender por qué ahora mismo estamos viviendo una revolución del Alzheimer. Y para empezar con la historia de la enfermedad debemos remontarnos hasta 1906, cuando este simpático psiquiatra alemán llamado Alois Alzheimer describe por primera vez las placas y los ovillos de neurofibrilares de los que hablábamos anteriormente y que conoceremos a continuación. Después deben pasar muchos años de investigación debido tanto a la complejidad de la enfermedad como a los métodos más rudimentarios en la ciencia, hasta que llegamos al siguiente gran hito de la enfermedad, que es la formulación teórica de la cascada amiloide, que se dio por varios investigadores, entre ellos Harvey y Hills, ¿vale? Aquí me gustaría hacer un breve paréntesis y explicar en más detalle qué es esto de la cascada amiloide, porque esta cascada ha sido la que ha guiado la investigación hasta el día de hoy y creo que comprenderla nos va a llevar a entender mucho mejor todo lo que está pasando alrededor. Este paréntesis es un paréntesis un poco más biológico, más técnico, entonces lo voy a intentar explicar de la forma más sencilla posible, pero me gustaría pediros ese punto de concentración y de atención y cualquier duda que os surja a partir de ahora, pues que la podéis preguntar al final de la charla. Todo esto va a partir en el cerebro, alrededor de las neuronas. Aquí os he puesto dos neuronas y a lo largo de toda la membrana de estas neuronas tenemos unas proteínas que se llaman las proteínas precursoras amiloides. Para verlo un poco más de cerca, haremos zoom en esta zona así como de contacto. Estas proteínas precursoras amiloides tienen una función vital a lo largo de toda nuestra vida en el crecimiento neuronal y en la maduración del cerebro. Pero como todo, de vez en cuando necesitamos renovarlas. Cuando las renovamos, como son tan grandes que no se pueden quitar así de una, lo que vamos a hacer es partirlas en cachitos más pequeños. Estos cachitos los vamos a llamar péptidos, como veis aquí el nombre, y van a tomar el nombre de péptidos beta-amiloide debido al nombre de esta proteína precursora amiloide. Estos péptidos, como decía, se van a ir acumulando a lo largo de toda la vida entre las neuronas, como vemos aquí de una forma también un poco más, un zoom un poco más abierto. Y en condiciones normales lo que va a pasar es que van a venir unas células súper simpáticas, que son las células de la microglía, y las van a limpiar. Van a tener esa función de limpieza de estos péptidos que al final pues, no se van a acumular. ¿Cuál es el problema? Pues a medida que nos hacemos mayores y los factores de riesgo entran en juego, de los que luego también hablaremos, pues empezamos a tener un desequilibrio entre la producción de estos péptidos y la limpieza. Entonces, pues esta célula simpática se va a agobiar muchísimo y va a dejar de limpiar. Cuando se deja de limpiar, al final se va a ir acumulando de una forma progresiva durante muchísimos años estos péptidos en una forma de placas, que son estas placas que veis aquí, se llaman placas beta-amiloide, y esto lo que va a hacer es impedir la comunicación normal entre las neuronas. Y aquí, ¿qué creéis que puede hacer la microglía cuando está agobiada? Descansar un poco y volver a empezar con esta limpieza, pedir refuerzos. Pues la microglía tiene diferentes estados y lo que pasa es que
la enfermedad del Alzheimer vamos a pasar de un estado homeostático, que es este primero que veis aquí, a un estado proinflamatorio, es decir, va a cambiar de función, va a dejar de limpiar y lo que va a hacer es empezar a generar un entorno más tóxico porque sabe que algo malo está pasando en el cerebro y necesita refuerzos. La microglía tiene más estados, como estos que veis aquí, pero bueno, están más asociados al sistema inmune, hoy no vamos a hablar mucho más de ellos, o sea que nos queremos centrar en estos dos estados, ¿no? Entonces, pues bueno, como os decía, la microglía deja de limpiar y se acumulan estas placas beta-amiloide. El siguiente paso se va a dar dentro de las neuronas. Como veis, ahora ya hay una acumulación de placas beta-amiloide en el exterior y lo que va a pasar dentro es que debido a esta falta de comunicación y a la toxicidad que hay en el entorno, dentro de las células hay unos, por así decirlo, unos raíles que se llaman microtúbulos, que son estos que veis aquí, que también van a empezar a partirse, a romperse. Estos raíles, los microtúbulos, son los que permiten llevar los alimentos, los nutrientes, de un lado de las neuronas a otro, así como información y otras sustancias. Estas cositas rojas que veis aquí se llaman proteínas tau y son proteínas que estabilizan los microtúbulos. Estas proteínas, con este entorno tóxico, se van a desprender de los microtúbulos, de estos raíles, y se van a acumular, se van a pegar en unos ovillos que conocemos como ovillos de proteínas tau, debido al nombre que tiene la proteína. Claro, sin comunicación en el exterior y con estos problemas de alimentación dentro de la neurona, lo que vamos a llegar a un momento de neurodegeneración. Vamos a tener una disfunción, una pérdida sináptica y finalmente una muerte neuronal. Todo esto también va a llevar a un deterioro en la barrera hematoencefálica, que es la barrera que separa el torrente sanguíneo del interior del cerebro. Entonces, pues bueno, esta ha sido un poco el paréntesis biológico, más biológico. Aquí os ponía una recapitulación de lo que hemos visto para que veáis también la forma de cascada. Vamos a empezar con esa acumulación de placas beta-amiloide en el exterior, con el cambio del estado de la microglía, que va a llevar a la formación de estos ovillos tau en el interior de las neuronas, y finalmente esa degeneración que va a llevar a la pérdida cognitiva, a esos fallos de memoria, a esos fallos del sistema. Claro, ¿cómo hemos conocido todo esto? Para conocer esto tenemos que hablar de biomarcadores. Un biomarcador es una molécula cuya presencia es un signo de una enfermedad o de un proceso. Por poner un ejemplo claro, es como cuando vemos humo. A veces vemos humo y no hace falta ver el fuego para saber que algo se está quemando. Pues los biomarcadores es un poco lo mismo. Al final lo que estamos viendo es que en diferentes líquidos vemos este tipo de biomarcadores. Evidentemente van a ser los que estén relacionados con los cachitos de las placas beta-amiloide, con los cachitos de las proteínas tau, con esos cachitos también de la microglía, que son esas células que van a limpiar, que se ponen así un poco furiosas y también empiezan a tirar ahí moléculas al torrente sanguíneo. Y los vamos a buscar, pues básicamente en la sangre, en el líquido cefalorraquídeo y también a través de imágenes, tanto la PET como resonancias. Cuando buscamos estos biomarcadores a lo largo de la vida de los pacientes con Alzheimer, lo que vamos a encontrar son unas gráficas que se asemejan a algo así y que de nuevo refuerzan la idea de cascada amiloide, ¿no? Vamos a empezar con esa acumulación de biomarcadores que tienen que ver con las placas beta-amiloide. Esto va a llevar a un aumento en los biomarcadores de las proteínas tau y al final vamos a ver pues, esa neurodegeneración con el cambio de la estructura del cerebro y las disfunciones cognitivas. Ahora sí, con todo esto acaba el paréntesis y creo que esto era muy importante porque claro, ahora que ya sabemos esta teoría de la cascada amiloide, ¿qué creéis que hicieron los investigadores desde ese momento? Pues básicamente es investigar con el mayor detalle posible todos estos acontecimientos para saber cómo se puede frenar la enfermedad. Y si hablamos de medicamentos y de buscar la solución para frenar o para erradicar esta enfermedad, ¿qué es lo primero que se os vendría a la cabeza? ¿Qué tendríamos que intentar parar en esta cascada? Pues evidentemente lo primero sería frenar la acumulación de las placas beta-amiloide, que es el primer paso de la cascada que lleva todo lo demás, ¿no? Y con toda esta información, pues los investigadores empiezan
a buscar moléculas, empiezan a buscar medicamentos. Por poner algunos ejemplos, en el 2008 pues, bueno, tenemos el Renver-TM, resultados no favorables. En el 2009, otro medicamento, el etazolate, resultados no favorables. 2010, un medicamento con un nombre un poco más raro, pero mismos resultados no favorables. ¿Sabríais decir cuántos ensayos clínicos se hicieron entre 1996 y 2003 y 2023 en busca de este tipo de medicamentos sin resultados favorables? Pues bueno, si alguien se quiere jugar un café con la persona de al lado, este es el momento. Entre estos años se llevaron a cabo más de 2.500 ensayos clínicos buscando medicamentos para la enfermedad del Alzheimer sin resultados favorables. Solo se dieron 4. Las causas principales de estos fallos fueron básicamente la barrera hematoencefálica, que impedía el paso de estos medicamentos al interior del cerebro, y luego también el timing tardío, porque como decíamos, al final estas proteínas se van acumulando a lo largo, este daño neuronal se va acumulando a lo largo de los años, y a veces cuando llegamos a detectarlo es demasiado tarde. Solo se aprobaron 4 medicamentos que son sintomáticos, es decir, que no cambian el curso de la enfermedad, no modifican el momento de la enfermedad, sino que simplemente intentan tratar los síntomas, ¿no? Esos síntomas de demencia que hablábamos al principio. ¿Y qué hicimos desde el campo de la investigación? ¿Rendirnos? ¿Dar la causa por perdida? Pues bueno, la verdad es que esto es una cosa que tenemos los investigadores y que también tenemos los deportistas, que es que nunca nos damos por rendidos, por muertos, ¿no? Y en el 2024, la FDA, que es la Administración de Alimentos y de Medicamentos de Estados Unidos, y la EMA, que es la Agencia de Medicamentos Europea, aprueba por primera vez los medicamentos antiamiloides. Estos medicamentos son los primeros que realmente están cambiando el curso de la enfermedad después de todos estos años de investigación que podemos ver aquí. ¿Y de qué van estos medicamentos antiamiloides? Pues básicamente la idea de estos medicamentos es pegar unas señales que se llaman anticuerpos monoclonales, como estos que podéis ver aquí, alrededor de las placas beta-amiloide, y estas señales lo que van a hacer es decirle a la microglía que vuelva a su estado de limpieza, que se deje de neuroinflamar y que, por favor, empiece a retirar las placas amiloides, ¿no? Pero claro, como todo en esta vida, normalmente no está exento de debate. Ahora mismo tenemos 2 medicamentos aprobados, el lecanemab y el donanemab. Aquí os traía algunos de los datos como más relevantes. Y bueno, aquí como veis el coste era por si alguien se quería jugar el doble o nada con la persona de al lado para ver el coste de estos medicamentos, ¿no? Estamos hablando de que el lecanemab tiene un coste de 26.500 euros al año, con una duración ahora mismo un poco indefinida, mientras que el donanemab tiene una duración de 30.000 euros al año para una duración del tratamiento de 18 meses. Pero claro, no solo estamos hablando del medicamento, estamos hablando de resonancias pre y post inyección, estamos hablando también de estar en el hospital de día para este tipo de inyecciones, y por tanto el debate está más que abierto, ¿no? ¿Cómo de efectivos son realmente? ¿Es suficientemente grande la mejora en la cognición para justificar esta inversión tan grande? ¿Y cómo van a impactar estos medicamentos en un sistema de salud que ya de por sí está estresado? Se me olvidaba deciros que bueno, estos medicamentos están todavía en esa fase de aprobación de uso, con una población objetivo bastante pequeña, bastante reducida, que se encuentra entre el 5 y el 15% de los pacientes diagnosticados con Alzheimer, dado que se tiene que poner en pacientes en fases iniciales, y al final pues es donde tenemos el problema, ¿no? Coger esa gente, coger esos pacientes en esas fases más iniciales, y por eso toda esta investigación de biomarcadores. Claro, aparte del coste, que evidentemente pues siempre da que hablar, ¿no? Estas cosas son importantes a la hora de hablar del sistema de salud y de hablar de economía, también tenemos que ver los resultados, cómo de buenos son los resultados de estos medicamentos. Pues aquí os traía los resultados del lecanemab, que es uno de los 2 medicamentos antiamiloides. Aquí vemos la carga de placas beta-amiloide, esas placas que decíamos que son el primer paso de la cascada. Como vemos, en la población placebo
esta carga de placas beta-amiloide se ha mantenido, incluso ha subido un poco, ha aumentado un poco, que es lo normal en pacientes con Alzheimer, mientras que en el lecanemab vemos una drástica bajada de la carga de beta-amiloide. Esto evidentemente demuestra que estamos frenando la enfermedad del Alzheimer, al menos en la biología. Pero claro, no todo es biología, y al final también lo importante es saber cómo mejora esto cognitivamente, cómo un paciente con Alzheimer se va a beneficiar de este tipo de medicamentos. Y para eso lo que vemos, lo que investigamos, es el cambio en los test de cognición que realizamos a los pacientes. Y aquí los resultados no son tan buenos. Y por eso ahora mismo el debate está tan abierto. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que en el placebo estos test empeoran más rápido que en el lecanemab, con los medicamentos antiamiloides. Pero al final no estamos viendo una recesión, no estamos viendo un freno total como podíamos ver en esta diapositiva anterior, ¿no? Entonces, pues bueno, yo desde mi punto de vista, yo creo que al final este es un primer paso muy importante en la enfermedad del Alzheimer, en los medicamentos de esta enfermedad, y yo creo que esto va a abrir paso a nuevos medicamentos más eficaces, más económicos y sobre todo que ayuden más a la vida diaria de los pacientes. Aquí en Valdecilla, para los que os estéis preguntando, oye, mañana puedo ir a ponerme estos medicamentos, mañana puedo llamar a mi neurólogo de confianza. Pues bueno, estamos en trámites burocráticos, ya sabéis que esto va lento. No podemos decir una fecha exacta, pero prevemos que más o menos en el primer trimestre del 2027 vamos a estar poniendo los primeros tratamientos de medicamentos antiamiloide. Por lo tanto, estamos muy cerca de tener todo aprobado para utilizarlo aquí en Valdecilla. Y ya que estamos hablando de Valdecilla, me gustaría ahora seguir hablando de quiénes somos nosotros. Estos de aquí somos el grupo de deterioro cognitivo de Valdecilla, un grupo joven, simpático, guapo y sobre todo muy profesional. Somos un equipo multidisciplinar formado por neurólogos y neurólogas, neuropsicólogas, está ahí María detrás, enfermeras, biólogas y un informático, que soy yo. ¿Qué hacemos? Pues evidentemente lo más importante es el diagnóstico y el seguimiento con el uso de estos biomarcadores avanzados de los que hemos estado hablando, la teleconsulta para intentar abarcar todos los casos posibles y la valoración multidisciplinar, como veíamos con todo este equipo que tenemos. También participamos en ensayos clínicos multinacionales, algunos ejemplos ahora mismo serían el Frontiers, el Abate y el Mindset, simplemente son nombres para que sepáis que estamos